queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy la tía Jocelyn y hoy día vamos a ver en la clase número 35, Génesis 38, y vamos a ver la historia de Judá y Tamar. Así es que vamos a revisar. Sean bienvenidos todos nuestros amigos del mundo que nos ven, ¿cierto?, en el canal de Tierra Fértil. Recuerden, ¿cierto?, que aprender de Jesús nunca fue tan fácil y divertido. Y si tú estás enseñándole a tus hijos, ¿cierto?, o la iglesia, este es un canal para ti, para que puedan aprender, ¿cierto?, de Jesús en su caminar. Vamos a ver qué vamos a aprender hoy. Definiciones claves, ¿cierto? Vamos a ver la clase, vamos a tener saluditos y sorpresas con Tierra Fértil, así que no se lo pierdan. Vamos también, ¿cierto?, a revisar primero las definiciones claves. Una de las definiciones que vamos a ver, ¿cierto?, es ¿quién era Judá? Ya, recuerden que estamos en Génesis 38. Judá fue el cuarto hijo de Jacob, también llamado Israel, que tuvo con su esposa Lea. Judá es conocido como uno de los patriarcas de la Biblia, fundador de la tribu que lleva su nombre de la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel. El nombre de Judá significa alabanza y proviene de la expresión de Lea al dar a luz. Esta vez dice alabaré a Jehová, y eso aparece en Génesis 29:35. En la clase anterior pudimos ver, ¿cierto?, cómo José era vendido por sus hermanos, y vemos en Génesis este pequeño, ¿cierto?, paréntesis que habla sobre Judá y Tamar y qué importancia tienen en la Biblia. ¿Qué importancia tuvo también la intervención de Judá al salvar la vida de José? Cuando Judá era joven, intervino para apaciguar la venganza preparada por sus hermanos contra su hermano menor José. Judá cuestionó el deseo asesino de sus hermanos y propuso que le vendieran a los mercaderes ismaelitas en lugar de matarlo, en Génesis 37, 26, 27. Recuerden la clase anterior, si no la recuerdan pueden ver nuestro video anterior o aquí arriba se los voy a dejar, de José, que tiene total relación con esta clase. ¿Y quién era Tamar? Vamos a ver, la traducción literal del nombre de Tamar es palmera. El primer marido de Tamar fue Er, que fue malo ante los ojos del Señor y Jehová, y este lo mató, ¿cierto? Que lo vamos a ver en Génesis 38:7. Y luego fue entregada también a su cuñado para tener hijos con la ley del matrimonio con levirato. También vamos a revisar acá la historia de Tamar, que es solo un hilo entretejido en la dramática historia de la humanidad. Esta es una historia que personalmente me impacta mucho y revela el corazón redentor, ¿cierto?, y compasivo de Dios que lo sostiene. Tamar, así como con Ruth, una de las personas elegidas de Dios, sino también en cada mujer mencionada en la genealogía de Jesús. Ella no era solamente una gentil, así que las mujeres forman parte de la genealogía de Jesús muy importante, así que esta clase te va a interesar mucho. Vamos a continuar. Primero vamos a aclarar algunos temas, ¿cierto?, del árbol genealógico. Esto es importante que lo sepamos para ver el orden. Recuerden que en Tierra Fértil vamos a pasar toda la Biblia y estamos en Génesis 30. El árbol genealógico parte con Abraham, ¿cierto? Abraham, padre de Jacob. Jacob, ¿cierto?, vemos que tiene algunos hijos con diferentes esposas. Tuvo cuatro esposas. Y aquí vemos, ¿cierto?, Lea, nos vamos a enfocar en Lea, ¿cierto?, la cual tuvo un hijo que se llamó Judá, que es de quien vamos a hablar ahora, ¿ya? De Judá. Y Raquel, como lo vimos la clase pasada, ¿cierto?, fue su otra esposa quien tuvo el hijo que se llamaba José. Otro punto importante, mis queridos amigos, lo vamos a revisar en sus Biblias, así que yo les invito a que ustedes puedan revisar su Biblia en familia. En Génesis 38 leo el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice, aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz y llamó su nombre Er.
Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo que llamó su nombre Sela. Y estaba en Kiseb cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no debía ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Yo sé que quizás esta clase puede parecer un poco compleja por las palabras, pero esto habla de la descendencia, ya habla de nuestro legado. Es muy importante que se haga la voluntad de Dios. Así como hoy en día, ¿cierto?, vemos que hay personas que están con yugos desiguales. En ese momento no era permitido que un hombre se acercara, ¿cierto?, a una cananea, o cuando dice llégate, ¿cierto?, es que tenga una parentela, tenga relaciones, ¿cierto?, y pueda juntarse con esa mujer. Pero aquí vemos, ¿cierto?, que pasaron varias cosas en donde Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, porque también habían tradiciones antiguas, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver también con la descendencia. Aquí vamos a ver el árbol genealógico de Judá. El árbol genealógico específicamente de Judá, ¿ya? Aquí vemos, ¿cierto?, a ¿cierto?, que se casó con Tamar sin descendencia, a Onán, que también se casó con Tamar sin descendencia, y a Sela. Pero luego vemos, ¿cierto?, la relación entre Judá y Tamar, porque Tamar era la nuera de Judá, ¿ya? En esos tiempos se permitía, ¿cierto?, hacer esas relaciones, ¿cierto?, interpersonales. Y aquí hablamos de dos hijos que hubieron, los primeros gemelos, que fue Fares y Sara, descendientes, ¿cierto?, del rey David. Vamos a continuar. Después dice: y desagradó en los ojos de Jehová que hacía a él, y también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Suá, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el Odulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Tamar a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su bebé y se cubrió con velo y se arrebozó y se puso en la entrada de Naamín junto al camino de Timán, porque veía que había crecido Sela y ya no era dada a él por mujer. Vamos a parar aquí un poquito. Bueno, Tamar, ¿cierto?, al quedarse viuda, ¿cierto?, al no poder concebir, ya estaba como en un momento, por así decir, vetada de poder tener hijos. Entonces aquí Tamar hizo algo arriesgado en su momento, ¿ya? Porque ahí solamente lo que le dijo, ¿cierto?, Judá a su nuera: quédate viuda en la casa de tu padre, porque no sea que por culpa tuya, ¿cierto?, yo no vaya a tener descendencia, cosa que es injusta porque no había sido culpa, ¿cierto?, de Tamar, sino que de los otros familiares, ¿cierto?, que no habían querido tener esa primogenitura, ¿ya? Por envidia y también por saber, ¿cierto?, que el primer hijo va a tener doble porción de bendición. Es muy importante acá lo que hizo Tamar, ¿cierto?, porque Tamar dice que se quitó los vestidos de su viudez, o sea que ella engañó, ¿cierto?, a Judá, y se puso en la entrada de Naamín junto a Timnat, porque ella se disfrazó, por así decir, como de una ramera, de una prostituta, para engañar, en este caso, a Judá. ¿Y qué hizo? ¿Ya qué hizo? Ahora lo vamos a ver.
Y se partió del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió: yo te enviaré el ganado, un cabrito de cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Respondió ella: tu sello, tu cordón, tu báculo que tienes en tu mano. Y el que se lo dio y se llegó a ella, y ella concibió a él. Bueno, aquí vemos, ¿cierto?, que como él la confundió, ¿cierto?, como una ramera para estar con él, siempre le pedían una garantía. Entonces ella le pidió como su sello, su cordón, su báculo, que hoy día lo podemos ver representado como si la mujer le hubiese estado pidiendo, no sé, la tarjeta de crédito, la licencia, la casa, como todo lo que tenía, ¿ya? Luego dice que se levantó y se fue y se quitó el velo sobre sí y se vistió de ropas de viudez. Y Judá envió cabritos de las cabras por medio de su amigo Dulamita para que recibiese la prenda de mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres del lugar diciendo: ¿dónde está la ramera? O sea, ¿dónde había estado esta mujer, la prostituta, que yo había estado con ella? Y ellos decían que no habían visto ninguna mujer. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha habido nadie, no hay ninguna ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, o sea, ya, déjenlo así, ya, que se quede con las cosas. Para que no seamos menospreciados, y aquí yo he enviado otro cabrito y tú no lo hallas. Y sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: tú no eras, ¿cierto?, afónica. Y esta ciertamente a causa de este embrollo, ¿cierto? Judá dijo: no, o sea, hay que sacarla y hay que quemarla porque esto pasó, esto es muy grave, ¿cierto? Entonces, en ese momento, bueno, ¿qué pasaba con eso? O sea, tampoco hay que decir: ¿por qué quería quemarlo? Porque vemos que era una situación muy grande, mucha deshonra, ¿cierto? Específica, ¿cierto? Cuando vemos lo que hacen los demás y no nosotros. Oye, estas cosas estoy en cinta. También dijo: mira, ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. Ya, entonces ella dijo: bueno, ok, me quieren quemar, ¿cierto? Pero tengo unas cosas que quizás le pertenecen a alguien, entonces quiero saber de quién son. Y esas cosas son el sello, el cordón y el báculo, ¿cierto? Entonces Judá reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto he dado a Selá mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno, ¿ya? Sucedió que cuando daba a luz, sacó la mano y el uno, ¿cierto? Y la partera se dio cuenta que primero salió uno y luego salió otro, ¿cierto? Y vemos, ¿cierto?, que ahí ocurrió la bendición, ¿cierto?, del Señor, que nacieron estos primeros gemelos. En esa bíblica vamos a ver de Judá y Tamar. Bien, mis queridos amigos, vamos a ver la enseñanza bíblica. Nuestro pecado, ¿cierto?, nunca es una sorpresa para el soberano Padre, ¿cierto? Vivimos en un mundo, mis queridos amigos, caído, en donde estamos muy lejos de Tamar y de las personas antiguas en su historia, ¿cierto? Vivimos nuestro propio drama, tenemos profundas cicatrices de las consecuencias, algunas en nuestras manos y otras en manos de otros. Jesús nos ama a pesar de nuestros problemas disfuncionales, nos ama, nunca nos ama menos nuestro Señor, no importa cuánto en la línea genealógica estemos retorcidas, hayamos tejido un pasado adictivo de reclamos, registros llenos de crímenes. Las consecuencias son dolorosas, pero el amor de Cristo sigue siendo el mismo, ¿ya? Otra enseñanza es que Tamar es una historia de muchos en la línea familiar terrenal de Jesús. Podría haber elegido cualquier familia que quisiera, pero de una manera notable eligió conocer y comprender la humanidad de todos los niveles. Llegó directamente a una línea familiar disfuncional. Aprendimos que la historia de Tamar nos apunta hacia Jesús porque nos demuestra cómo Dios decide obrar a través de gente y su vida desordenada para cumplir su propósito de redención. Dios no solo usa familias y situaciones humanas, Él se une a las familias humanas a través de Jesús. Al acercarse el hombre, Jesucristo atrae a la creación y a la humanidad hacia su paz y bienestar. Es a través de Cristo, mi querido amigo, que la paz va a prevalecer en el reino de Dios y Él va a venir en su totalidad a tu vida. ¿Cómo
vamos a aplicar este texto hoy día. ¿Dónde te has sentido confinado, cierto, por circunstancias injustas de la vida? Muchas veces nos hemos sentido, cierto, confinados por algunas circunstancias que pueden ser injustas. A lo mejor pensamos, cierto, en el caso de los niños, que mi hermano tiene la razón, de que mi mamá no tiene la razón, de que yo quiero comer más helado, de que no quiero comer más helado, o también en situaciones más complejas, ¿cierto?, que tienen que ver con relaciones, con familias disfuncionales, con padres separados, ¿cierto?, en donde vemos que somos hijos y que no merecemos, ¿cierto?, esas cosas. ¿Dónde has visto la paz de Dios en lugares inesperados? A veces podemos encontrar paz en lugares inesperados, ¿cierto? En las cárceles, ¿cierto? Vemos a Pablo encontrando paz. También podemos encontrar paz, ¿cierto?, cuando a lo mejor parte un familiar, cuando a lo mejor sentimos que ya no llegamos a fin de mes, cuando a lo mejor tenemos un problema que solamente Dios sabe y que para todos parece no importarle. Encontramos paz en el Señor, en nuestra mesa, comiendo, ¿cierto?, un pancito o comiendo quizás algo muy simple, pero Dios nos da paz. ¿Alguna vez te has sentido menos por la familia donde vienes? Muchas veces, ¿cierto?, este mundo nos ha criticado por nuestro apellido, a veces por ser mujer, ¿cierto? Ahí Tamar fue muy cuestionada. Vimos, ¿cierto?, que las mujeres en ese tiempo, si no tenían hijos, eran llamadas casi a que ya no tenían vida, se le acababa su vida, su mundo, ¿cierto? Entonces era muy importante las relaciones interpersonales, pero a veces también nos sentimos menos por la familia donde venimos, familias disfuncionales, familias de padres drogadictos, cárceles, también a veces por familias, ¿cierto?, con problemas serios que nosotros nos avergonzamos, decimos, ¿cómo puede pasar esto, cierto? ¿De dónde salieron tus hijos, cierto? Pero nos damos cuenta que en su misericordia Dios nos trae y Él nos muestra, cierto, su perfecta voluntad. ¿Alguna vez has sentido vergüenza por ser hijo de padres drogadictos, separados, huérfanos en esta tierra? Muchas veces, muchos niños en el mundo, cierto, que no son tan afortunados, a lo mejor como tú, amigo que nos estás viendo ahora, amiguita, que tienen una familia, que tienen un padre, ¿cierto?, que pueden instruirlos en la palabra de Dios. Y déjame decirte que si a lo mejor tú necesitas del Señor, tampoco estás solo, porque el Señor es tu Padre, Él es tu Padre celestial, y no hay nadie, ¿cierto?, que quede huérfano para el Señor. Pero muchas veces uno siente eso porque la misma sociedad te lo ha inculcado. Ahora, ¿qué dice el Señor en respuesta? Dios nos escogió antes de la creación del mundo, por eso nos llamamos sus hijos, somos llamados sus hijos en Efesios 1:4, ¿cierto? Aquí vemos que nosotros somos sus hijos antes de la concepción. Nuestro Señor nos llamó, ¿cierto?, con propósitos. Entonces ya no somos llamados huérfanos. También el Señor dice que somos elegidos por Dios. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En Efesios 1:4, por eso es muy importante lo que hizo Tamar, ¿cierto? Porque ella no pertenecía, ¿cierto?, a la genealogía, ella estaba destinada a ser viuda, desterrada, pero hizo quizás algo más osado, ¿cierto?, para seguir con esta genealogía de nuestro Señor, ¿cierto?, y poder tener esos hijos que sin duda eran de bendición. Vemos, ¿cierto?, que los que no hicieron su voluntad fueron muertos en ese tiempo. Y hay que tener temor del Señor, de las cosas que Él hace en nuestra vida, ya no solamente en los tiempos pasados, sino que también en el presente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, ¿cierto? Nuestro Señor es compasivo, o sea, si nuestro Señor no te juzga a ti, no juzgues a los demás, no juzgues a otros, ¿cierto? Porque sabemos, ¿cierto?, que el Señor ama a los que le temen. Él es tierno, es dulce, es compasivo, así que si alguna vez te han hecho sentir mal, créeme que Dios te ama y Él quiere tu restauración. Ahora, mis queridos amigos, vamos a ir a una alabanza. Espero que puedas gozarte del Señor y luego vamos a venir con los saluditos y las sorpresas. Así que no te lo pierdas porque tenemos
una sorpresa para ti. Vamos a ver. Queridos amigos, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por tu vida, mi querido amigo o amiga, de cualquier lugar del mundo que nos ves, escríbenos abajo, que Dios cuide de ti y de tu familia, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y ya somos 400 suscriptores en Tierra Fértil. Le damos la gloria al Señor porque sabemos, ¿cierto?, que hay muchos amigos en el mundo que nos ven, que pueden compartir este material totalmente gratuito para ti, para tus hijos, para la iglesia. Si tú eres joven, estás aprendiendo, ¿cierto?, a transmitir, a leer la Biblia, ¿cierto? Déjame decirte que este es un canal para que tú aprendas del Señor. Y hay unos saluditos especiales para dos amigos, ¿cierto? Que nuestra hermana, ¿cierto?, nos envió, ¿cierto?, para sus hijitos, nuestra hermana María Montero, ¿cierto?, de sus hijitos que se llaman Neftalí Dayana Hernández Montero y Oscar Gabriel Águila Montero, que son de México, de Chihuahua. Un saludo para ellos enorme porque están en este momento, ¿cierto? Su mamá ya me pidió el libro de Tierra Fértil y espero, ¿cierto?, que me manden fotitos de cómo van a estar dibujando y aprendiendo la palabra del Señor en México. Compártanlo, mis queridos amigos, con todos sus amigos la palabra del Señor. Muéstrenle a otros cómo el Señor ha obrado en sus vidas, porque ustedes son unos valientes guerreros. Ahora también, mis queridos amigos, quiero decirles esta sorpresa. El libro de Tierra Fértil, el tomo número 1 gratuito. Ya estamos regalando, entregando este primer tomo gratuito para ti, para tu familia, que lo puedes conseguir. Te voy a dejar aquí abajito el link para que lo puedas descargar, o también me puedes escribir, ¿cierto?, dejarme tu teléfono o enviarme un mail, ¿cierto?, para que yo pueda enviártelo a tu celular y lo puedas imprimir en tu casa o lo puedas ver de forma digital. Ya vamos a hacer un videito de cómo se ve el libro inicialmente, así que les pido que estén orando por esto. Que el Señor les bendiga, tenemos muchas bendiciones para ti y nos vemos en otra clase de Tierra Fértil. Nos vemos, chao mis amigos.